a, a iniciar. Las redes ópticas pasivas o redes GPON es un acrónimo, Gigabit Passive Optical Networks. eh, Surgieron se empezaron a desarrollar en la década de los 90, tecnológicamente empezó a haber las primeras experimentaciones, y comercialmente aparece como una tecnología de transporte para redes públicas en la primera década de este siglo, principalmente en los países orientales, en lo que es China, Japón, Corea, son los primeros países que empezaron a desplegar esta tecnología como una tecnología de transporte para los servicios públicos de comunicación de los llamados servicios triple play de voz, datos y video. En los últimos años de la primera década y ya cuando empieza a entrar esta década en la que estamos terminando con este año, se empieza a desarrollar la idea de aplicar esta tecnología en el ambiente enterprise, es decir, en el ambiente de cableado estructurado, y es ahí donde se le llama a la tecnología GPON aplicado en el sector de redes LAN, en el sector enterprise o cableado estructurado, se le llama redes POL o PONLAN. También se usa el término POLAN, ahí es básicamente lo mismo, es un acrónimo de Passive Optical Local Area Networks, que podríamos decir que representa hoy en día pues uno de los siguientes pasos en la evolución tecnológica del cableado estructurado. Para entenderlo vamos a revisar muy brevemente, para recordar cómo está organizada la estructura de ahora sí que la estructura de un cableado estructurado, este, sus características y sus elementos principales. Como ustedes saben, un cableado estructurado estará integrado por un cuarto principal de equipos, el llamado Equipment Room o MDF. Dentro de este se almacenan los principales equipos que hacen interfase con los proveedores de servicios a través del Entrance Facility, donde llega nuestro proveedor de comunicaciones, nuestro carrier o las empresas que nos dan los canales de comunicación al exterior para una empresa. Habría un cableado vertical que es el llamado backbone o la vertebral de cableado que interconecta los diferentes cuartos de telecomunicaciones que habrá en un edificio, pensando en una distribución vertical, que es la más común, y de cada uno de los cuartos de comunicaciones tendremos un cableado horizontal que distribuye los servicios de comunicación a cada uno de los usuarios de red, los servicios de voz, datos y algunas otras aplicaciones que pueda haber, que hoy en día ya cada vez es más común en un ambiente de cableado estructurado dentro de una organización. ¿Cuáles son las características que tiene una red? El objetivo de este pequeño análisis es que podamos entender cuáles son las diferencias respecto a esta otra tecnología que son las redes POLAN. Eh, Mencionábamos hace un momento, el cableado tradicional estructurado está integrado por una vertical, un backbone, que por lo regular se hace con cable de fibra óptica multimodo, ya sea OM3 o superior, ¿sí? De 50 micras en el núcleo, cable UTP o eventualmente cable blindado FTP para el servicio horizontal con una longitud máxima de hasta 90 metros. En la categoría del cableado, el ancho de banda, por lo regular hoy en día ya estamos en la categoría 6 o 6A, aunque hay algunas otras propuestas adicionales. Digamos que el grueso del mercado se desarrolla con estas tecnologías que nos dan un ancho de banda de 250 MHz para categoría 6 y de 500 MHz para categoría 6A. Se requiere que en cada piso del edificio haya al menos un cuarto de telecomunicaciones que es el encargado de distribuir horizontalmente los servicios y hace la interfase con el cableado vertical. Hay toda una serie de características que debe tener un cuarto de telecomunicaciones. Sus dimensiones están en función del número de servicios, el área total del piso al que va a alimentar servicios de comunicaciones, y requerirá de ciertos elementos como son el sistema de puesta a tierra, un control de acceso, en sí los accesorios de montaje, ¿no? Como son los racks o bastidores de cableado o los gabinetes de telecomunicaciones, los armarios que también se les llama, donde estarán montados
los paneles de parcheo y el equipo activo de red para los servicios horizontales, como son los switches, UPS y algún otro equipo eventualmente. Igual, de igual forma están ahí los elementos del cableado vertical de fibra óptica. Este cableado, pues bueno, tiene una serie de características que hacen necesaria pruebas de alto nivel con equipos de última generación, que pueden ser ya sea un Fluke o un Ideal, no sé, hay diferentes marcas de equipos de instrumentación que nos permiten certificar el desempeño que tiene nuestro cableado. Hoy en día se ha desarrollado ya la categoría 8, ya estamos en la categoría 8, que fundamentalmente esta categoría está desarrollada para aplicaciones en centros de datos. Esta tiene un ancho de banda de 2000 MHz, pero está diseñada fundamentalmente para transmisiones de hasta 40 gigabits a una longitud máxima de 30 metros. ¿Sí? Por eso es que mencionamos que es una tecnología desarrollada fundamentalmente para aplicación en el centro de datos, no es una tecnología que se esté considerando para la aplicación en el cableado tradicional horizontal de los edificios. Y bueno, mencionábamos cada cuarto de telecomunicaciones, pues bueno, debe llevar toda una infraestructura que lo vamos a mencionar en un momento, como este es uno de los puntos que se impactan fundamentalmente cuando cambiamos de tecnología. Estos diagramas que vemos aquí corresponden a la estructura que pueden tener el cableado según nos lo marcan los diferentes estándares, tanto la norma internacional, el estándar ISO-IEC 11801, inciso 2, que nos da la estructura general del cableado, y el estándar TIA 568 de los Estados Unidos, que nos da también una estructura prácticamente igual. Cambia fundamentalmente en la denominación de los elementos del cableado. Tenemos un distribuidor C, tenemos un main cross connect en un cableado bajo estándar americano, un intermediate cross connect y un horizontal cross connect. Es decir, los paneles de cableado horizontal, dependiendo del tamaño del edificio, habrá un intermedio, ¿sí? Y un principal. En caso de edificios que no requieran cableado intermedio, un distribuidor intermedio, bueno, pues el cableado será directo del principal al horizontal, y en instalaciones ya más pequeñas, pues solo habrá un cableado directo del distribuidor de cableado a las áreas de trabajo. Eventualmente habrá puntos de consolidación, estos puntos que nos permiten administrar zonalmente el cableado, que es una estrategia que se sigue fundamentalmente cuando necesitamos tener muchos cambios en la distribución de los usuarios, ¿sí? Llevando este diagrama para entenderlo más claramente a un caso de un edificio, ¿no? Si tuviéramos un edificio, podemos identificar aquí los elementos. Tendríamos la cometida de servicios, o el entrance facility, como se le llama en el estándar TIA 568. Aquí tenemos el área donde llega nuestro proveedor de servicios, hacemos en el punto de demarcación el cambio y la interconexión hacia la red privada, tenemos el distribuidor principal y de ahí alimentaremos verticalmente con backbone a las diferentes partes del edificio. Si es muy grande el edificio, habrá un distribuidor intermedio y de ahí a los distribuidores horizontales que llevan el cableado a las áreas de trabajo. En la parte exterior, igual tendremos un distribuidor intermedio en los edificios pequeños y eventualmente podremos tener empalmes y derivaciones, que es algo que se permite solamente en el backbone de exteriores. Es la única excepción que nos permite el estándar para hacer empalmes en el caso de fibra óptica cuando necesitamos derivar servicios o el cable no nos alcance para llegar a un edificio. Pero ahora, entrando ya al tema, esta fue una muy breve revisión de cómo es un cableado estructurado, para que ahora que platiquemos sobre las redes ópticas pasivas, las Passive Optical Local Area Network, entendamos cuáles son las diferencias y las ventajas que nos ofrece esta tecnología. Fundamentalmente podemos considerar a las redes ópticas pasivas, las POLAN, Passive Optical Local Area Network, como una tecnología de transporte de información pasiva, ¿sí? Que emplea tecnología GPON, esta tecnología que desarrolló la Unión Internacional de Telecomunicaciones, mencionábamos, y que se empezó a aplicar a principios de este siglo.
Es una tecnología que se desarrolla para las redes públicas de fibra al hogar, Fiber to the Home, y es llevada al ambiente enterprise, ¿sí? Entonces, esto nos permite que esta tecnología pueda tener una cantidad de aplicaciones muy grandes, desde las tecnologías tradicionales de transporte de información de una red LAN, sistemas de videoconferencia, conexión de dispositivos inalámbricos, sistemas médicos, sistemas de punto de venta, por ejemplo, en áreas comerciales, sistemas de sonorización. Sí, actualmente ya tenemos los sistemas de sonido IP, sistemas de videovigilancia, sistemas de telefonía IP, sistemas de alarmas, entre otros dispositivos que podemos conectar, este, sistemas de videovigilancia IP. Podemos dar todo lo que sea tecnología IP, eventualmente puede ser interconectado a través de esta tecnología. eh, y nos permite entonces considerarlo como una plataforma de comunicación para diversas aplicaciones ya en lo que son los ambientes de Internet de las cosas, ¿no? Todos estos elementos que se van a interconectar pueden entrar dentro de un ambiente de tecnología POLAN. Ahora bien, uno de los cuestionamientos que se hace es la parte normativa, ¿sí? ¿Cuáles son las normas y estándares que sustentan la aplicación de esta norma? Entonces de esta tecnología, perdón, yo podría mencionarles que esta tecnología está totalmente basada en estándares, cumple con diversas normas y estándares a nivel internacional y nacional de diversos países, empezando por la norma G984 y los diversos incisos que tiene de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el estándar TIA 568. Hoy ya estamos en la letra E, ya se acaba de liberar el estándar 568E, entonces ya podríamos hablar de que está cumpliendo también con los nuevos requisitos de la norma 568E. BICSI también ya está, este organismo de capacitación, de certificación internacional que desarrolla diversos documentos, bueno, pues también en su manual principal, que es el TDMM, el Manual de Distribución de Métodos de Comunicaciones, considera un capítulo especial para lo que son las tecnologías GPON, ¿sí? Es una tecnología de red de área local fundamentada en fibra óptica monomodo. Esa es una principal diferencia, aunque hay algunos desarrollos que se han hecho para aplicarlo con fibra multimodo. Fundamentalmente podemos considerar lo que es una tecnología orientada a la fibra monomodo, en una tecnología punto o multipunto, que vamos a revisar en un momento. Algunas diferencias, bueno, decíamos, es una tecnología de red LAN, igual que las tecnologías tradicionales, cumple con los estándares, está basada en normas y estándares. Básicamente es el mismo esquema de administración de red, tanto en la parte física como en, digamos, sistemas de administración virtual, como pueden ser tecnologías SNMP, etcétera. Se transmiten tramas Ethernet a través de la red, ¿sí? Lo que hace es encapsular la trama Ethernet para transmitirlo. Vamos a mencionar un poquito más adelante cómo funciona esta parte. Y permite prácticamente todas las aplicaciones de los estándares Ethernet, de los estándares de la IEEE 802.3.1, .1Q, estándares Power over Ethernet, 802.11, en los estándares de tecnologías inalámbricas, todas pueden interconectarse con esta tecnología. Las diferencias principales contra las tradicionales es que es una tecnología punto a multipunto, a diferencia del punto a punto, que es el Ethernet tradicional. Nos permite múltiples servicios, nos ofrece un ancho de banda, pues en términos prácticos podemos hablar de ilimitado, muy grande. Vamos a ver también aquí cómo podemos aprovechar esta ventaja. Utiliza fibra óptica monomodo, ¿sí? De una sola fibra para la interconexión de los dispositivos, a diferencia del Ethernet tradicional, que es un sistema dual, donde se transmite por una fibra y se recibe por la otra. Y en términos de la topología de red, se eliminan los niveles de acceso y distribución de una red LAN y nos presenta en consecuencia una vida útil mucho mayor que un cableado tradicional.
Como ustedes recordarán o habrán tenido oportunidad de trabajar con cualquier solución de cableado estructurado tradicional, normalmente los diversos fabricantes pues nos pueden ofrecer esquemas de certificación que van desde 15 a 25 años o más inclusive, ¿no? Dependiendo de la oferta comercial del fabricante en cuestión. Este, eh, Sin embargo, a veces en términos prácticos la vida útil realmente se reduce, no porque el cableado deje de funcionar o porque sea un mal producto o porque tenga alguna falla, sino porque las tecnologías rebasan la capacidad de las tecnologías de cableado y pues terminamos cambiando el cableado a los 8 o 10 años, que en promedio es la vida útil comercial, podríamos decir, ¿no? De un cableado estructurado tradicional de cobre. En cambio, una red Poland pues, nos ofrece una vida útil de muchos más años que la que nos puede ofrecer esta otra tecnología. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que integran una red GPON? Una red GPON Poland, ¿sí? En el ambiente Enterprise, ¿sí? Que es muy parecido en el ambiente FTTH, pero hay algunas fundamentales diferencias de diseño. ¿Qué es lo que vamos a ver? Principalmente tendremos un equipo central que es un Optical Line Transmitter, una red de transporte, ¿sí? Que es en sí la parte pasiva de esta tecnología, que es el ODN, la Optical Distribution Network, y un equipo terminal que podrá ser una ONT, Optical Network Terminal, o también se le denomina Optical Network Unit. Estos términos se usan fundamentalmente para describir los equipos en función de su aplicación. Una ONT, Optical Network Terminal, es el equipo terminal que se usa cuando hablamos de un ambiente Poland, un ambiente Enterprise. Una Optical Network Unit es un equipo que fundamentalmente es básicamente el mismo equipo, eventualmente puede tener algunas pequeñas diferencias funcionales, pero es el equipo que se usa en ambiente eh, público, es el equipo que usan nuestros proveedores de servicio que tenemos en casa y que nos provee los servicios de conectividad con fibra óptica para los servicios domésticos. Entonces aquí vamos a usar el término de ONT. Esta sería entonces la arquitectura básica que podemos identificar en una red Poland, ¿sí? Tenemos el core switch que puede, el sistema nos permite aprovechar la tecnología ya existente, ¿sí? De red. Vamos a tener lo que es en sí la parte Poland, es lo que tenemos dentro de este cuadro punteado. Tenemos la OLT, el equipo central, eh, del cual vamos a interconectarnos con una fibra óptica a través de un dispositivo pasivo que le llamamos un splitter o un divisor o un bifurcador de fibra óptica, dependiendo de cuántas derivaciones tenga. Un divisor, un splitter o divisor óptico divide la señal en varias ramales, ¿sí? De fibra óptica. Todo esto es fibra óptica monomodo, accede una sola fibra y se divide en varias ramales que van a entregar la conectividad a la ONT. Esta ONT puede tener varios puertos, de 1 hasta 4 puertos en promedio, de servicios ya de donde conectamos los dispositivos de red. La longitud que puede tener el enlace de fibra óptica desde la OLT hasta la entrada de las ONTs puede ser de hasta 20 kilómetros, ¿sí? Lo cual representa una diferencia muy importante. Uno de los elementos fundamentales que permite esta conectividad múltiple son los splitters o los separadores ópticos. Estos son dispositivos totalmente pasivos que manejan diversas tecnologías, ¿sí? Hay splitters desbalanceados, es decir, un splitter desbalanceado recibe la señal y en una de las ramales puede emitir más señal que en la otra. Por ejemplo, existen splitters desbalanceados que emiten el 90% de la señal en una sola rama y el 10% en la otra. Y los splitters balanceados emiten en cada una de las derivaciones el mismo nivel de señal, ¿sí? De hecho, existe una serie de parámetros para medir ese desempeño y garantizar que cada ramal tenga el mismo nivel. Estos últimos, los splitters balanceados, son los que se usan más comúnmente. Los splitters desbalanceados se usan en algunas aplicaciones muy particulares,
en la mayoría de los proyectos POLAN en ambiente de cableado estructurado, sí, utilizaremos splitters balanceados. Por eso, en esta charla nos enfocaremos fundamentalmente al uso de estos dispositivos. ¿Sí? Entonces puede haber splitters de una entrada a 2, de 1 a 4, de 1 a 8, de 1 a 16, a 32 y a 64. Y hay algunos que pueden tener dos entradas, ¿sí? 2 por 8, 2 por 16 o 2 por 32. Esto porque uno de los cuestionamientos que se hace a la tecnología es, ¿qué pasa si este enlace se me rompe la fibra? Entonces pierdo la conectividad en toda la red. Entonces los splitters que tienen dos entradas nos permiten que tengamos dos trayectorias diferentes. Obviamente tendremos que hacer diseños de trayectoria diferente en el cableado para evitar este tipo de accidentes, ¿sí? Es decir, los splitters redundantes nos van a ayudar a resolver ese problema. Los detalles de redundancia no los podemos ver aquí, es parte del curso de diseño completo que tenemos. Ahorita solamente lo mencionamos brevemente. Este es un diagrama comparativo de la topología que tendría una red LAN tradicional contra una red POLAN basada en la tecnología JIP. ¿Sí? Tenemos primero la capa de core, el core switch. En el caso de un campus tenemos la capa de agregación, ¿sí? Donde tendríamos los switches de agregación que van a alimentar los servicios a las diferentes secciones de la red. Podríamos pensar, por ejemplo, el caso de un campus universitario, ¿no? Donde tenemos las diferentes secciones, la facultad de ingeniería, la facultad de medicina, etcétera, ¿sí? Y ahí en cada uno de los pisos de la red del edificio, bueno, pues habrá un switch que alimenta horizontalmente los servicios, en los cuales cada uno estará en un cuarto de telecomunicaciones que a través de cobre lleva los servicios de comunicación a los usuarios de la red. En una red POLAN, entonces, después del nivel de agregación, que en este caso lo ocupamos con la OLT, salimos con fibra óptica. Aquí estaríamos hablando de una sola fibra. A través de un splitter nos conectamos, dividimos la señal a las diversas ONTs, y de las ONTs, que consideran en este caso un equipo con 4 salidas, podemos conectar, por ejemplo, equipos de cómputo y de telefonía IP en el mismo puerto, ¿sí? Entonces, podemos tener una gran cantidad de servicios comparativamente con un solo equipo y con toda la infraestructura que requieren cada uno de estos equipos, ¿sí? Viéndolo de otra forma, este es un diagrama ya digamos, comparativo nuevamente, pero con más detalle. En el cuarto principal de equipos tendríamos el rack con el core switch. Requeriríamos de su equipo de respaldo de energía, equipo de climatización. De aquí nos conectamos a un panel de fibra, con el cual salimos, en el caso de fibra multimodo, de una red tradicional, un cable de 12 fibras multimodo o M3, para llevar el servicio a cada uno de los cuartos de telecomunicaciones. Cada cuarto de telecomunicaciones tiene un panel de fibra. Nos conectamos de aquí a los switches de red, y del switch nos conectamos con cobre a los paneles de cableado estructurado para distribuir los servicios horizontalmente a cada una de las estaciones de trabajo, ¿sí? En el caso de una red POLAN, de la OLT nos vamos a conectar directamente a un panel de fibra, y de ahí, en vez de un cuarto de telecomunicaciones, tendremos un pequeño splitter, que es un dispositivo de unos cuantos centímetros que puede estar en una pequeña caja de distribución en la pared. Y de aquí salimos con fibra óptica a cada una de las OLT, donde vamos a conectar los diversos servicios, ¿sí? Que tenga nuestra red. Esto igual lo podemos ver en el caso de un campus. Tenemos el edificio principal, el cuarto principal de comunicaciones, enlaces de hasta 20 kilómetros que nos van a llevar a otros edificios que tengamos en un campo militar, por ejemplo, o en un centro médico con varios edificios. Bueno, pues hacemos enlaces directos a los cuartos de telecomunicaciones, pero ahí tenemos solamente splitters, dividimos la señal y conectamos diversos dispositivos, ¿sí? Existen varias topologías que vamos a revisar en un momento, pero aquí vamos a analizar brevemente ahorita
¿Cómo impacta el cuarto principal de equipos? ¿Sí? El cuarto principal se va a ver reducido en su tamaño, no necesitamos tanto equipo porque no va a haber tanto equipo activo. Se reduce la cantidad de equipo, se reduce la cantidad de equipo de respaldo de energía. Necesitamos menos armarios para equipos, menos gabinetes y racks. Al haber menos equipo, la disipación de calor es mucho menor y en consecuencia el consumo de energía. Aunado a esto, pues está también la potencia de los equipos de climatización que pudiéramos requerir, también se reducirá, lo que todo esto redunda en una importante reducción en los consumos de energía eléctrica que requiere el cuarto de equipos. Otros elementos que también se ven impactados es el tamaño de las bandejas portacables, ¿sí? Las bandejas portacables o escalerillas, como le llamamos aquí en México, también se reducirán en su tamaño eh, y ya no vamos a llevar un mazo de cables enorme así con 200, 300, 500 cables, sino llevamos unos cuantos hilos de fibra óptica. Entonces, inclusive con un pequeño tubo conduit podemos llevar el cableado. Entonces, esto nos representa una ventaja importante. Todos los que nos dedicamos al cableado estructurado en algún momento, sabemos que cuando levantamos el cielo raso de un edificio para hacer la planeación de la instalación, descubrimos que arriba solo hay espacio para todo, menos para meter una bandeja portacables. Hay ductos de aire acondicionado, charolas eléctricas, tuberías y todo, o hay una trave ahí estructural que nos estorba, entonces no hay por dónde meter escalerillas, y si requiero meter una escalerilla enorme con 200, 300 cables, pues obviamente voy a tener un problema severo de espacio, ¿sí? Entonces, esta tecnología pues, requiere de mucho menos espacio en los sistemas de distribución del cableado. La administración de la red se centraliza en un solo equipo, lo cual reduce el trabajo, las horas hombre que necesitamos para administrar y operar la red. Y en términos financieros, pues también hay una reducción muy importante, tanto en los costos iniciales de inversión como en los costos operativos a lo largo de la vida útil de la red, que vamos a verlo en un momento. En cuanto al diseño, existen diversas estrategias dependiendo del el tamaño del edificio, del número de usuarios, de la distribución de usuarios, de si tenemos varios edificios, porque esto puede ser aplicado para un solo edificio o para diversos edificios, por ejemplo, en un complejo hotelero, que es uno de los sectores donde se aplica mucho esta tecnología, pues a veces tenemos varios edificios, ¿no? Que se van a interconectar, o tenemos villas hoteleras donde hay varias cabañas donde se hospedan los huéspedes del hotel, y entonces necesitamos desarrollar una topología que permita conectar a una distancia mayor los servicios que están requiriendo los usuarios. En una tecnología tradicional de cableado estructurado, pues el cable de cobre está limitado a 90 metros, lo cual en una situación de este tipo, pues es prácticamente imposible para nosotros, ¿sí? Entonces podemos hablar de tres diversas topologías. Una topología centralizada, donde tenemos la OLT y tenemos splitters de alta capacidad, normalmente pueden ser de 1 por 32 o 1 por 64, los que usamos en topologías de este tipo, y todos se encuentran en el mismo cuarto de equipos. Todo el equipo está junto en el mismo armario de comunicaciones, y de ahí distribuimos con fibra óptica a los diversos usuarios, a las ONTs, donde estarán conectados los usuarios de red. Una topología de convergencia local es a la inversa. Los splitters estarán ubicados cerca de las áreas de los usuarios, donde están las áreas de trabajo, y requerimos en este caso pues de cables de fibra de mayor capacidad y de hacer toda una estrategia de división de la red. Todo esto es los detalles de diseño que los vemos en el curso especial de diseño de GPON. Y la topología distribuida pues lo divide en dos niveles. En muy raras ocasiones se llega a tener un tercer nivel, pero es muy poco recomendable eso,
por cuestiones de pérdidas de inserción. Por lo regular tendremos dos niveles, se cascadean los splitters. Podemos tener un splitter de baja capacidad y splitter de media capacidad. Por ejemplo, puedo tener un splitter de 1x2 o 1x4 aquí y tener un splitter, por ejemplo, aquí de 1x8. Entonces serían, por ejemplo, 4x8, 32, me da 32 salidas, que son las que se recomiendan para tener un buen diseño en este caso, ¿sí? Entonces, estas son las tres principales topologías de diseño que podemos desplegar utilizando esta tecnología. Vamos a revisar rápidamente algunas de las características de la arquitectura. Ya veíamos hace un momento los elementos que integran la red, que son la ONT, el equipo terminal, la OLT, aquí hay un pequeño error, es OLT, la ODN, que es en sí la parte pasiva, la red de fibra óptica, y la ONT es el equipo terminal. Estos son los tres elementos fundamentales, ¿sí? ¿Y cómo funciona la transmisión de la señal? Fundamentalmente podemos identificar dos protocolos de comunicación que utiliza la red, ¿sí? Podemos ubicar podemos hablar de que esta es una tecnología asimétrica, ¿sí? Es decir, en una dirección vamos a tener la transmisión en la longitud de onda de 1490 nanómetros de longitud de onda a una velocidad de transmisión de 2.4 gigabits que se va a transmitir a través del splitter a todas las ONTs en un esquema de transmisión broadcast, es decir, todas las ONTs reciben el mismo paquete de datos. Este paquete de datos tiene un campo de direccionamiento que es la dirección del dispositivo destino. Cada una de las ONTs verifica esa dirección y si significa que es su dirección, entonces el equipo procesa el paquete, ¿sí? Y ya lo transmite a cada una de las aplicaciones que tenga interconectadas. En caso de que el dispositivo identifique que el paquete no va dirigido para él, no es su dirección, entonces la ONT desecha el paquete, ¿sí? En el caso opuesto, entonces en el upstream, como le llamamos, los paquetes de datos son transmitidos en un esquema TDMA, es decir, se les asigna un slot de tiempo, ¿sí? Lo que hace la OLT primero es identifica la posición de las ONTs, hace una medición en tiempo para saber dónde está y de acuerdo a eso les hace les da una prioridad de comunicación en tiempo, ¿sí? Es decir, un slot de tiempo, mediante un protocolo de multiplexión por división en tiempo, se recibe la señal a 1300 nanómetros de longitud de onda, es una longitud de onda diferente del downstream. En el upstream estamos hablando de 1310 y a un ancho de banda de 1.2 gigabits, ¿sí? Tenemos aquí, dijimos, una longitud de hasta 20 kilómetros. Entonces, este es el estándar 989.2, es el que vamos a ver ahorita, el anterior es el 984. Esta es una modificación del estándar, es el NG-PON2. Este estándar fue desarrollado para aplicaciones altamente demandantes. Alguien podría cuestionar, oye, es que ese ancho de banda no es suficiente para mi aplicación. A pesar de que aquí hay que hacer una observación pertinente, este es, digamos, en términos generales, cómo se maneja el ancho de banda. Sin embargo, la OLT maneja un protocolo de ancho de banda sobre demanda, ¿sí? Lo cual le permite asignar un ancho de banda particular a un dispositivo, ¿sí? De tal forma que ese dispositivo utilizará el ancho de banda ocioso de otros dispositivos cuando cuando alguna de sus aplicaciones requiere un ancho de banda mayor, ¿sí? Sin embargo, cuando llegamos a tener una aplicación altamente demandante, existe el estándar NG-PON2, ¿sí? Este estándar tiene un protocolo de transmisión similar, son los mismos protocolos de transmisión, pero las longitudes de onda son diferentes. Transmitimos en las ventanas de 1596 a 1625 nanómetros de longitud de onda, transmitiendo 4 longitudes de onda
a 10 gigabits de velocidad de transmisión cada uno, es decir, se utiliza una tecnología de multiplexionen por longitud de onda, WDM, para transmitir las 4 señales simultáneamente a cada una de las ONTs, ¿sí? Entonces, si esta ONT tiene alguna aplicación, vamos a pensar una aplicación hospitalaria, que son aplicaciones altamente demandantes, donde tenemos un equipo de resonancia electromagnética que llegan a generar archivos de hasta 30 gigabits o más por el tamaño de los archivos gráficos que maneja un equipo de resonancia electromagnética. Entonces, en ese caso, se puede poner un GBIC especial para que ese dispositivo, eh, un dispositivo SFP, perdón, un transceiver SFP que nos permita transmitir hasta 40 gigas para que la aplicación pueda tener ese ancho de banda necesario que está necesitando, ¿sí? Y en el upstream transmitiremos a 1528 y 1540 nanómetros de longitud de onda, ¿sí? Con 4 longitudes de onda, cada una a 2.5 gigas, para que nos dé un total de 10 gigabits en la subida de la señal. De igual forma, también se puede hacer una asignación dinámica del ancho de banda, una asignación sobre demanda. La OLT es un equipo inteligente que detecta cuáles son los dispositivos ociosos que tienen ancho de banda ocioso, detecta qué dispositivos están requiriendo un mayor ancho de banda, y entonces la OLT lo que hace es el ancho de banda ocioso, se lo asigna a las ONTs que están requiriendo mayor ancho de banda. Un ejemplo podría ser, pensando en un hotel, ese hotel un día hay un congreso internacional de ingeniería, ¿sí? Bueno, de ingenieros civiles. Hay un congreso internacional y llegan todos los ingenieros de diversos países y todo el mundo se quiere conectar con su celular al internet a través del access point, y hay una sobredemanda de los usuarios. Entonces el equipo puede asignarle a ese access point, puede asignarle un mayor ancho de banda para que pueda procesar y transmitir y darles conectividad a los diversos usuarios que están requiriendo más en ese momento. Cuando termina el congreso, simplemente la OLT devuelve el ancho de banda a los dispositivos que lo estaban requiriendo, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las características generales de esta tecnología? Es una tecnología punto multipunto, donde la división se hace mediante splitters ópticos, que nos permite una división de hasta 64 servicios desde un solo puerto, ¿sí? Para efectos de diseño se recomienda un máximo de 1 por 32 en ambientes de cableado estructurado, exceptuando situaciones de alta demanda, ¿sí? Utilizamos fibra monomodo de los estándares G657 o G652 con una longitud de hasta 20 kilómetros, y transmitimos a través de una sola fibra, ¿sí? En una tecnología punto a multipunto, con una longitud de onda en el downstream de 1490 a 2.5 gigabits de velocidad de transmisión, y en el upstream 1310 nanómetros con un ancho de banda de subida de 1.25 gigabits. Este es un comparativo de cómo impacta en el diseño, ¿no? Si hacemos un cableado tradicional, para 240 cables, pues necesitamos una escalerilla de, no sé, 20, 30 centímetros para poder llevar todos los cables con los niveles de saturación que nos marca el estándar. Si usamos fibra tradicional, hay una reducción importante, pero todavía tenemos un mazo de cables importante, y cuando utilizamos tecnología Portland, pues se reduce a unos cuantos cables, y lo cual pues va a dejar ocioso el espacio. Podremos usar entonces una bandeja portacables mucho más pequeña. En el cuarto de equipos, en un diseño tradicional, pues requiero un espacio muy grande, tengo mucho equipo activo, etcétera. En una tecnología Poland, puede ser un pequeño gabinete de pared donde puedo tener todos los equipos. El tamaño de los mazos de cable también se reduce enormemente, ¿sí? Este es un análisis escolar, ¿no? Una escuela aquí en México
Ahí mencionaría yo el caso de una universidad, tiene los edificios muy largos. Entonces, podemos tener el cuarto principal de equipos, donde habrá un solo cuarto de telecomunicaciones. Ahí tenemos el rack con sus diversos accesorios, el armario. Subimos con cable de fibra óptica y distribuimos llegamos a cajas de distribución, donde mediante empalme dividimos la señal, la fibra, y vamos a entregar a diversos dispositivos distribuidos en varias zonas. Ahí tenemos un ejemplo de una caja de distribución que puede estar en lo que era el cuarto de telecomunicaciones, en un ducto vertical, en el techo, arriba del cielo raso del edificio. Las canalizaciones y los ductos para llevar el cableado son mucho más pequeños. Ahí tendríamos la conectividad de las ONTs, ¿sí? Y si lleváramos este diseño a un esquema tradicional, pues dada la longitud del edificio, necesitaríamos que en cada cuarto de telecomunicaciones tuviéramos un armario, un rack, para montar los equipos y distribuir los servicios horizontalmente, ¿sí? Entonces tenemos de tener un solo cuarto de telecomunicaciones a tener 12 cuartos de telecomunicaciones, pues hay una diferencia abismal en la infraestructura que necesitamos, igual en las canalizaciones y todos los elementos que cada cuarto de telecomunicaciones necesita, los racks y bastidores, los armarios, el UPS para garantizar la energía, los switches de frontera, los sistemas contra incendio, sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas, sistemas de climatización, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto pues se multiplicará por el número de cuartos de telecomunicaciones que tenemos, lo cual representará una inversión muy fuerte inicialmente. Este es un ejemplo de estas cajas de distribución en un proyecto que se hizo acá en México, en la ciudad de Guadalajara, donde me tocó ahí participar con el integrador que desarrolló el proyecto, lo estuvimos asesorando. Tenemos una caja de distribución donde llega el cable de la vertical, se hace un empalme y se distribuyen los servicios horizontales que van a llegar a estas cajas de distribución, en estas cajas tipo Himmel, porque es un ambiente industrial. Ahí nos conectamos a la ONT, que es este equipo, y mediante un pequeño panel ya hacemos la cross conexión para distribuir horizontalmente los servicios a las áreas de trabajo. Aquí tenemos otras cajas de distribución. Y sería cómo llegamos a una ONT que está bajo los muebles modulares. Esta es una empresa, un almacén comercial. Tenemos el área de ventas de esta empresa, donde se encontrarán los muebles modulares. Entonces, estos equipos se instalan abajo del mueble modular y de ahí cada una de las ONTs alimenta 4 áreas de trabajo donde se van a conectar los usuarios, ¿sí? Además de que hay otros dispositivos conectados en el cielo raso, hay cámaras IP, hay controles de acceso, sistemas de alarmas, varios dispositivos que se conectaron. Cuando se hace el diseño hay que considerar una serie de elementos, parámetros de la pérdida. Mientras mayor sea la tasa de división, habrá una pérdida mayor. Por ejemplo, un splitter de 1x2 introduce una atenuación de 3.7 decibeles, mientras que el de 1x8 introduce una atenuación de 10.5, y el de 1x64, por ejemplo, introduce una atenuación de 20.5 decibeles. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cálculo, lo que se llama el presupuesto de potencia óptica. Cuando se hace el diseño, hay que calcular cuál es la pérdida total de señal, cuál es el margen de ganancia que tendremos, considerando los niveles de la transmisión, la potencia de salida y la potencia mínima de recepción que pueden tener los equipos. Entonces hay que hacer un cálculo considerando todos los elementos, la atenuación de empalme, la atenuación de fibra, la atenuación por conectores, etcétera. Todos los dispositivos que formen parte de la red introducirán una pérdida. Entonces nosotros, como parte del diseño, hacemos el cálculo de este presupuesto de potencia para garantizar el desempeño. Otro de los cálculos que hay que hacer es la administración del ancho de banda, dependiendo de las necesidades de los usuarios.
Uno podría pensar que mientras mayor es la división, el ancho de banda es menor, pero esto más bien depende de cuántos son los dispositivos que están activos. Por ejemplo, un splitter de 1x4 que está recibiendo un ancho de banda de 2.5 gigabits, eh, va a entregar, si tenemos 4 dispositivos activos conectados, cada uno recibe un ancho de banda de 625 megabits. Si tenemos un splitter de 1x8, pero solo tengo 4 dispositivos conectados, seguiremos teniendo un ancho de banda de 625 megabits por dispositivo. Y si mi splitter es de 1x32, pero sigo teniendo 4 ONTs conectadas, seguiremos teniendo entonces 625 megabits de ancho de banda para cada uno de los dispositivos. Es decir, el ancho de banda no depende de la solo de la tasa de división, sino del número de dispositivos activos que estén demandando servicio. ¿Sí? Y eso es parte del diseño que se hace, que los cálculos que tenemos que hacer como parte del diseño de un proyecto. En la parte ya de armar una propuesta para un cliente, bueno, pues está la parte financiera, ¿no? Esta tecnología y siempre la pregunta es, bueno, ¿y cuánto me ahorro con esta tecnología? Es muy variable, obviamente cada proyecto es diferente, pero en términos promedio, comparativos, podemos hablar que en la parte de infraestructura, de cableado, podremos tener hasta un 25% de reducción en los costos iniciales del proyecto, en los costos de operación de, de la red, lo que es el OPEX, los gastos operativos, consumos de energía, mantenimiento, administración de la red, etcétera, pues podemos hablar de una reducción de hasta un 70% en los costos. Y en los costos de los cuartos de telecomunicaciones en cuanto al espacio y la infraestructura que requieren, pues pueden ser variables hasta de un 70% la reducción de los costos. Entonces, estos números pueden ser una diferencia muy importante cuando trabajamos en una propuesta para un usuario, cuando utilizamos tecnología de red Poland. Entonces, para terminar, pues simplemente mencionando esta tecnología, hay muchos detalles que obviamente por cuestiones de tiempo no podemos mencionar, pero esta es una tecnología que cada día está penetrando más, es como mencionábamos al principio, es en mi opinión particular, y bueno, la opinión de varios expertos, es, digamos, el siguiente paso en la evolución natural del cableado estructurado, que tiene una gran aplicación en ciertos sectores, como el caso de los hospitales, donde hay equipos que emiten mucha interferencia electromagnética, como los resonadores electromagnéticos, los equipos de rayos X, los equipos de medicina nuclear. Entonces, el cableado de cobre tradicional no es quizá la mejor opción. Una tecnología de fibra óptica como esta es muy recomendable. Sistemas de videovigilancia, los sistemas ahora que es el concepto de los smart cities, ¿no? Las ciudades inteligentes están utilizando ya esta tecnología hoy en día para conectar los diversos dispositivos en los centros comerciales, que las distancias pueden llegar a ser muy grandes también, en los aeropuertos, este, en las universidades para conectar los diferentes edificios de las facultades, en las plantas industriales, de refinerías, plantas petroquímicas, etcétera. Otro tipo de plantas industriales, la industria metalmecánica, la industria automotriz, campus militares, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos utiliza todas sus instalaciones militares, están utilizando hoy en día ya tecnología GPON. Hay un artículo que publicó Bixi al respecto a esto, de cómo el Pentágono adoptó la tecnología GPON para sus instalaciones militares, los sistemas administrativos, las instituciones bancarias y financieras, seguros, también pueden adoptar esta tecnología. Obviamente, las instituciones gubernamentales, hay un proyecto muy importante que se hizo en México aquí el año pasado. Me tocó participar también en el diseño de la central de abastos, que es el mercado de suministros alimenticios más importante de Latinoamérica, que es enorme, es un mercado, bueno, si alguien tiene la oportunidad algún día de verlo, es una monstruosidad de mercado acá en la Ciudad de México. Y bueno, se instalaron 800
cámaras IP, porque bueno, el problema que es que tiene, también hay problemas de delincuencia por ahí, y se instalaron cámaras IP, botones de emergencia, sistemas de alarma en diversas partes, en 800 puntos de interconexión se conectaron con esta tecnología GPON. Entonces, pues con esto daríamos por terminado nuestra charla. Espero que haya sido muy provechosa para ustedes, muy interesante. Y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto. Bueno, Marco, muchísimas gracias y agradecemos a todos por haber aceptado la invitación a este preview de introducción de redes GPON. Les voy a compartir una pantalla en este momento. Quiero comentarles que como United Tech Academy, en este momento quisimos darles este preview de este curso de redes GPON. Denme un segundo. Bueno, y queremos comentarles que estamos como United Tech Academy, vamos a impartir este curso de introducción a redes Poulan de conceptos y proyectos. Este curso está integrado por 4 módulos. El primer módulo es antecedentes y revisión del concepto GPON. El segundo módulo, revisión de conceptos de comunicaciones y arquitectura GPON. El tercer módulo es de topologías de red y protocolos de comunicación. Y el cuarto módulo es estrategias de diseño y planeación de la red. Entonces, Marco, ¿quisieras hablarnos un poco acerca de estos 4 módulos y de qué se compone este curso de introducción a red GPON? Sí, Alejandra, mira, en este curso, pues digamos, lo que vimos ahorita es un muy breve resumen de la estructura que tiene el curso. En él hacemos desde ese análisis comparativo de las tecnologías, revisamos los elementos fundamentales que se utilizan en una tecnología de este tipo, los tipos de cables, los conectores, las características de los splitters, características particulares de los equipos activos. Se mencionan también los parámetros de diseño que se usan, cuáles son los criterios de diseño que vamos a usar, y analizamos algunos ejemplos para el caso de un edificio, el caso de un campus universitario, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos es analizado con detalle y eso nos permite tener una visión más completa de esta tecnología. Hacemos por ahí algunos ejercicios de diseño. Los asistentes pueden asistir, pueden revisar cada uno de los detalles del diseño de un proyecto para el caso de un campus y el caso de un edificio. Sí, es lo que hacemos en este curso. Perfecto, Marco, muchas gracias. Entonces, quiero comentarles que ya tenemos definidas las fechas para este primer curso. El módulo 1 será el 20 de julio, el módulo 2, 22 de julio, módulo 3, 28 de julio y módulo 4, el 29 de julio. Finalizando este curso, obtendrán un certificado de habilidades y actitudes y el costo de este curso por persona es de $100 los 4 módulos. Y por el lanzamiento tenemos una promoción que es paga 2 personas e ingresan 3. Entonces, los invitamos a todos a registrarse en nuestro curso de GPON, el curso de introducción de redes Poulan o GPON. Entonces, esperamos que todos se puedan inscribir y nos podamos conectar nuevamente para seguir aprendiendo sobre esta nueva tecnología.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, perfecto. Entonces esperamos que todos haya sido una mañana productiva y esperamos que se puedan unir con nosotros en este curso. Muchas gracias por haber aceptado la invitación en esta mañana y que tengan todos un feliz día. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.